Pues Arquitecturas Deseantes surge primeramente como una necesidad de Alicia y mía de trabajar juntas. Nos conocimos como en el 2018, yo justamente acababa de volver de Madrid, ella también, y nos conocemos de forma simultánea en una conferencia, ¿no? Y nos hacemos como uña y carne. Y coincidiendo con sus investigaciones, que partían más de los estudios flamencos, los estudios de la danza y la vanguardia, y la mía, que partían más de la arquitectura y los estudios de género, sobre todo la teoría queer, coincidimos en este punto, ¿no? Que era la arquitectura y el deseo. Surge la idea de esta combinación de los dos, ¿no? Yo tenía como una obsesión por ese 2018 y 19 con la historia de la arquitectura, ¿no? Pero como de Gideon a Beatriz Colomina, por otra parte con toda la crítica que el feminismo queer venía haciendo del psicoanálisis. Entonces el deseo me pareció una palabra fantástica que abría muchas posibilidades y muchas formas de investigar el encuentro entre espacios y cuerpos, ¿no? Porque al fin y al cabo Arquitectura Deseante se centra más en esa relación casi mutualista entre espacialidad, ya sea construida o no, y diferentes formas de corporalidades. Cuando nosotros utilizamos la idea de deseo, ¿no? Hablamos de deseo, como decía, sí que viene de un poco como esa respuesta al psicoanálisis. Por tanto, para nosotros el deseo no nos interesa en términos de carencia, es decir, lo que la gente quiere, ¿no? Preguntas que, por ejemplo, otras compañeras hacen de forma brillante, como es el caso de Marina Otero en relación con las economías extractivas, sino que a nosotros nos interesa más el deseo como fuerza productiva y como fuerza especulativa. Hay un fragmento que nos vuelve locos, que siempre casi que miramos, que es cuando Claire Pagné entrevista a Deleuze, ¿no? A finales de los 80, y en la letra D él elige deseo, ¿no? Y habla justamente de una carta que Carl Jung le manda a Freud, contándole uno de sus sueños. Carl Jung le dice a Freud que ha soñado que cruzaba un osario, ¿no? Una habitación llena de huesos. Y Freud le dice como, es tu padre porque se acaba de morir, es la muerte, tal y cual, bla, 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 no sé qué, un caballo por ahí. Y Deleuze dice, es que lo que no ve Freud, que no se trata de una calavera o un hueso, sino que son muchas calaveras, son muchos huesos, ¿no? Entonces esa multiplicidad y además lo que cruza, ¿no? Quizás en esa idea de dinámico, de multiplicidad, del estar en relación, es lo que nos interesa o es nuestro prisma central para analizar las arquitecturas y el deseo, y no solo para analizarlas, ¿no? Sino para entender cómo vivimos en ellas. Pues cuando hacemos Arquitectura Deseante en el año 2022, aunque empezamos a rumiarlo ya en el 2019, nosotros investigamos cuáles eran los trabajos, sobre todo de carácter expositivo o más cercano al programa público, que es lo que nosotros hacemos, y habíamos visto varios. Por la importancia, el que más nos influyó fue 1000 metros cuadrados de deseo, una exposición que Rosa Ferrer hizo en el 2017 en el CCCB, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y ahí vimos que había ciertos huecos que la exposición no había tratado. Entonces preguntamos qué es lo que tenemos nosotros que aportar a este debate, ¿no? Por una parte, tanto mi trabajo de esa teoría feminista o de la historia de la arquitectura más normativa, y por otra parte Alicia con los estudios flamencos, encontramos junto al deseo como ese prisma un poco conceptual el que abarcar. Por una parte, ¿no? Esos cuerpos marginados en cuanto a sexualidad de disidente, y por otra parte la corporalidad más asociada al flamenco, en esencia los gitanos. Y en esta unión también nos surgió una pregunta personal, ¿no? ¿Cuáles eran nuestras inquietudes políticas y afectivas en cuanto a esto? ¿Y cuál era el lugar que queríamos hacerlo? Porque nosotros somos de Málaga y operamos desde Málaga. En un primer momento siempre por cuestiones de difusión de las actividades, por cantidad de instituciones, etcétera, te vas a como las grandes capitales, ¿no? Te vas a Madrid, Euskadi o Barcelona. Y nos pusimos también como un principio ético, por así decirlo, que siempre, al menos en este formato de reunión de programa público, debía ser en Andalucía, en algún estado
fronterizo, por reivindicar esa forma de, por una parte, esa forma de vida sureña, que también es una de las investigaciones que hacemos, y por una forma de rechazo, ¿no? de entrar siempre en lo canónico o en ciertos círculos, de repetición, digamos. Pues no quisiera sonar como nacionalista, va a ser una especie de discurso esencialista, pero creo que Andalucía es un territorio único para repensar este tipo, o para pensar este tipo de encuentro entre arquitectura y cuerpo, ¿no? Porque creo que quizás desde los romanos, incluso desde los tartesos, si nos ponemos un poquito más exagerados, Andalucía representa, ¿no?, una historia de resistencia a la norma, ¿no? Y todos los territorios, incluyendo un poco el sur de Extremadura, inclusive llegándolo a Murcia, creo que tiene una sedimentación de forma sublevada y de forma disidente y subversiva que son únicas. Toda esa sedimentación histórica que Andalucía recoge en la contemporaneidad, ¿no?, que se puede ir quizás desde la Sevilla del siglo de oro, donde, como muchos historiadores apostaban, le llamaban como la Babel de la época, hasta el desarrollismo en los años 60 y 70 en la Costa del Sol, o inclusive la acuciante problema de la vivienda que ocurre ahora, especial aquí que estamos en Málaga, forman parte de un poco de ese gazpacho, ¿no?, en el que nosotras pensamos constantemente. Y luego esa idea de forma de vida sureña, ¿no?, que siempre incluimos en nuestros textos curatoriales o en las investigaciones, también nos ayuda de forma metodológica a pensar con quién vamos a contar y a qué vamos a programar, ¿no? Por ejemplo, la primera edición que hicimos, esa instalación tan grande con Paul Esteve Castelló, ¿no?, que casi que figura central o fundamental en nuestro desarrollo, casi que madrina también del proyecto, proponía eso, ¿no? Invitamos a Paul, estuvo viniendo varias veces a Málaga y recorrimos sobre todo la zona de Torremolinos, en tanto que su relación con la historia de la pista de baile de la discoteca, ¿no? Se podía ver totalmente como una especie de bricidez que no tenía nada que ver con un movimiento LGTB como tal, o simplemente con una forma de danza o de ocupación flamenca, ¿no? Normalmente a Andalucía siempre se le pone como ese dualismo que si bien es cierto, es mucho más complejo de pensar, ¿no?, que es entre la tradición y lo subalterno, entre lo más canalla y el señorito o el cortijo que sigue, ¿no?, que sigue existiendo. No sabría muy bien cómo decirlo, pero diría que es mucho más fluido, mucho más dinámico, es casi que una plataforma de encuentro constante. Quizás el flamenco es una herramienta conceptual y una herramienta también, diría, de estudio histórico única, ¿no? Porque últimamente vemos, y nosotros hemos tenido como cierto papel un poco más relevante en contar una historia decolonial del flamenco, ¿no?, o desnacionalizar el flamenco como un producto propio español, etcétera, etcétera, y entender que realmente cuando surge el flamenco, surge con el encuentro del morisco, con el cristianismo, con los esclavos negros, con las personas que vienen también esclavizadas y traídas a la fuerza desde los territorios conquistados de Abya Yala, ¿no?, ahora América, y cómo se da ahí esa mezcolanza y con lo propio gitano. No es solo un territorio único de los gitanos, ¿no? De hecho, Pedro G. Romero dice esta cosa que a nosotros nos gusta mucho, y es que los flamencos es gitano, pero los gitanos no es flamenco, ¿no? O no es únicamente el flamenco. Y ahí, pues en esa unión también era un ejercicio de contrahistoria, digamos, porque no queríamos usar, o no hemos querido usar nunca, sin embargo lo podemos hacer, ese ejercicio de deconstrucción, o inclusive hablar de relectura, repensar, porque al fin y al cabo son lecturas nuevas, ¿no? Y ahí el deseo, no solo como archivo, sino también como marco analítico, es esencial.
y reivindicar estas formas de vida sureña o hacer una práctica situada desde Andalucía es un alegato anticolonial, ¿no? Por una parte, hace una lectura de colonial en el sentido de colonialismo interno, es decir, ¿no? Cuál es la historia de Andalucía como territorio colonizado dentro del Estado español, pero también cuál es ese otro papel de colonial, ¿no? Conforme al resto del sur global. Entonces, en la segunda edición ya surgieron varios puntos que nos llevaban a pensar propiamente la relación de la diáspora y la reparación. Por una parte fue el trabajo de Juan Gallego Benot con un libro de poemas, ni siquiera venía, ¿no?, con un trabajo pues, más histórico o ensayístico, sino que era un libro de poemas sobre la expulsión de los gitanos de Triana. Y luego también, pues, como casi todas las comisarias le pasa, por ganas de trabajar con ciertos artistas o con ciertos pensadores a invitarlos. Málaga tiene una cercanía muy próxima a Marruecos, geográfica, ¿no? Apenas son 100 kilómetros lo que los separan y las influencias por el pasado musulmán están en la calle. A finales del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no?, con un poco la globalización, con el desarrollo de las exposiciones universales, España sostiene el papel colonial de Marruecos. Y ya parecía que la cuestión colonial quizás era un poco algo más suave o estaba más difuminada, ¿no?, que era simplemente pues, una colonia de extracción, sobre todo de habitación, etcétera, cuando realmente no. Además ocurre una cosa concreta con el caso del Protectorado de España, y es que se reivindica el arte islámico que se hace en Al-Ándalus, que se hace en el territorio español, como el verdadero territorio islámico. Entonces se deja de lado el arte, las prácticas constructivas o las prácticas decorativas propias de Marruecos y del norte de África de lado, y se imponen las que venían de Al-Ándalus. ¿Cuál es esa criba, ¿no? ¿Cuál es esa criba que el decimonónico hace cuando va a Marruecos y decide cuál es el arte bueno y cuál arte no, ¿no? Entonces vemos también en los años 20 cómo eso se dispersa la exposición iberoamericana en Sevilla, o también cuando se hacen exposiciones en Nueva York, donde se construye una especie de salón real falso inspirado en la Alhambra, el mismo Alhambra Theatre en Londres, ¿no? Entonces nos interesaba, por una parte, estudiar la cuestión del ornamento, cómo el ornamento se hacía ahí, ¿no?, término muy usado en la historia de la arquitectura, pero por otro ver cómo esas formas de ordenación del territorio y de agrupación corporales eran mucho más sutiles y estaban ahí, habían estado puestas de lado. Quizá por esta cosa de la historia negra y de compararse con lo que estaban haciendo Gran Bretaña, Francia o Bélgica en África. Empezaría con el método, ¿no? Quizás un poco el método y la ética. Hablaba que hemos tenido un interés en confiar plenamente en los invitados y las invitadas que hemos traído, porque su trabajo al fin y al cabo hablaba de ellos, y porque también nos gustaba quizás un poco, hay también los deseantes a dejar a que experimenten y a que hablen. Al fin y al cabo le damos ciertas indicaciones de lo que nos interesa, le pasamos obviamente un marco conceptual o el discurso narrativo y abrir ahí. Esas formas de vida sureña nos llevaban como a hacer cosas un poco más canallas, más lúdicas, que no fuera simplemente la conferencia básica. Aún así, en todas las ediciones ha tenido un peso conceptual y un peso discursivo muy fuerte, casi que complejo, ¿no? En confiar en los pensadores y los intelectuales como figuras clave para transformar la sociedad. Creo que hemos visto en los últimos años, ¿no?, quizás acrecentado por dos factores, uno la invasión de Israel en Gaza y otro por vencer en las elecciones Donald Trump, cómo se ha perseguido a los intelectuales y al pensamiento crítico y autónomo.
También veíamos, como no, en el mundo del arte, las instituciones que supuestamente pues tienen ese carácter progresista, que le gusta hablar, también se había minado el poner a las ideas en el centro. Si bien ¿no? Pues podemos convenir todos en que se necesitaba de cierta accesibilidad o de cierta forma de comunicación un poco más cercana, creíamos en que se debía construir ese público. Málaga estaba muy carente y está un poco muy carente de convocar este tipo de personajes o de que lo siguieran convocando por falta de público. Nosotros, pese a esto y en la confianza de las instituciones, en este caso de la térmica, hemos seguido con ello. Entonces, uno de los debates que estamos teniendo últimamente es ese papel del antiintelectualismo, ¿no? Y cuál es el papel que el antiintelectualismo tiene en este auge del autoritarismo. Entonces, ¿cuál sería el papel de la relación entre arquitectura y deseo, de especialidad y deseo, el momento autoritario? Además, ahí nos lanzaría otro lugar al que mirar, otra posición a la que investigar, que es el problema bueno, no el problema, es un problema, pero diría la cultura de la propiedad, ¿no? Málaga quizás lleva siendo desde hace 3 años, ¿no?, el punto central, el punto caliente de los debates del problema de la vivienda en España, que al fin y al cabo se extiende a un problema global, y ahí algo hay que mirar, ¿no? Entonces, pues, si empiezo a lanzar conceptos, pues diría antiintelectualismo, diría cultura de la propiedad, diría problema de la vivienda, y diría también el auge del autoritarismo y la relación con las tecnologías.